¿Por qué ciertos lugares, ciertos sueños, ciertas canciones provocan en ti una nostalgia inexplicable de algo que ni siquiera sabes si viviste? Y si te dijera que existe una memoria dormida en tu ser, un recuerdo ancestral de una civilización perdida, tan antigua y tan pura, que tu propio corazón aún resuena con el eco de sus vibraciones? Ese lugar es Lemuria. Antes incluso de que surgieran los mitos de la Atlántida, la Tierra era el hogar de una sociedad luminosa, profundamente conectada al alma de la naturaleza y a los ritmos secretos del universo. Un pueblo que no se comunicaba con palabras, sino con el alma, que no construía con piedras, sino con frecuencia e intención pura. Ellos no conquistaban, danzaban en armonía con todo lo que existía. Durante siglos, los fragmentos de esta historia fueron susurrados en meditaciones, visiones y sueños, apareciendo como recuerdos vagos de aguas profundas, jardines suspendidos y ciudades hechas de luz. Hoy, esos susurros se están convirtiendo en gritos silenciosos en el alma de aquellos que sienten que existe mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de una simple leyenda antigua. Es un llamado, una invitación a reconocer que tal vez, solo tal vez, tú hayas vivido allí y que las respuestas que buscas para tu propia travesía espiritual pueden estar dormidas dentro de ti, esperando ser despertadas. ¿Pero estamos realmente listos para recordar? ¿Tenemos el coraje de aceptar que la verdadera historia de la humanidad es mucho más mágica y mucho más nuestra de lo que jamás imaginamos? Ahora, respira una vez más, siente. Algo dentro de ti ya conoce el camino. Imagina mirar hacia el vasto océano y sentir, sin saber por qué, una oleada de nostalgia invadiendo tu pecho, como si, más allá de las aguas profundas, existiera una tierra olvidada, un hogar que tu mente desconoce, pero que tu alma jamás ha olvidado. Ese es el llamado silencioso de Lemuria, una frecuencia vibrando en los rincones más antiguos de nuestro ser. Antes de las civilizaciones que conocemos, antes de que las pirámides alzaran sus puntas hacia el cielo o que los dioses fueran esculpidos en piedra, existió una sociedad que no necesitaba demostrar su grandeza. Lemuria no sobrevive en los libros de historia, pero permanece viva en sueños vívidos, en visiones místicas y en la inexplicable nostalgia que algunos llevan consigo desde su nacimiento. Los antiguos maestros espirituales, chamanes y buscadores de sabiduría afirmaban que Lemuria fue la cuna de la primera gran comunión entre la humanidad y la tierra, un lugar donde no existía separación entre lo visible y lo invisible, donde cada ser era un hilo consciente en el tapiz vivo del cosmos. No necesitaban templos para sentir a Dios, ellos mismos eran los templos. ¿Será que esos ecos que sentimos en momentos de silencio son, en realidad, fragmentos de una existencia perdida? ¿Y si esa sensación de no pertenecer que tantos espiritualistas experimentan fuera la añoranza de nuestro verdadero hogar espiritual? ¿Lemuria? Investigadores contemporáneos del campo de la conciencia como Greg Braden y Joe Dispenza hablan sobre la memoria celular, sugiriendo que recuerdos y traumas ancestrales pueden permanecer codificados en nuestro ADN. De manera similar, los místicos antiguos afirmaban que dentro de nosotros yacen no solo los dolores, sino también las glorias de nuestras vidas pasadas. ¿Podría ser que la nostalgia por Lemuria sea una memoria genética, resonando a través de las eras? Más intrigante aún es el relato consistente de médiums y sensitivos alrededor del mundo que, sin conocerse entre sí, describen Lemuria de la misma manera: tierras exuberantes, seres de luz, civilizaciones que se comunicaban a través de la energía, que utilizaban cristales como puentes de conexión espiritual, que conocían los secretos de la sanación mediante el sonido y la vibración. Pero es aquí donde las cosas se vuelven aún más extrañas. La ciencia moderna apenas comienza a reconocer el poder del sonido y la frecuencia sobre la materia. Experimentos de cimática demuestran que frecuencias específicas crean patrones geométricos perfectos en partículas de arena y agua. Lo que los antiguos lemurianos sabían instintivamente, hoy empezamos a redescubrir con la ayuda de la tecnología. ¿Será que esos conocimientos olvidados, hoy fragmentados en prácticas como el Reiki, la terapia con cristales y la meditación sonora, son apenas piezas del vasto saber que alguna vez fue natural en Lemuria? Tal vez la razón por la cual sentimos tanta atracción por prácticas ancestrales y la búsqueda de la expansión de la conciencia
no sea simplemente una moda espiritual, sino una reactivación, un llamado para volver a ser lo que ya fuimos, un llamado para recordar que somos parte de la tierra, del agua, del aire, del fuego y del propio éter. Y entonces te preguntas, si Lemuria no es solo un lugar perdido en el tiempo, sino un estado del ser, una frecuencia, ¿cómo podemos acceder a ese recuerdo sagrado? ¿Será posible reactivar lo que quedó dormido dentro de nosotros? Esa pregunta no se responde con palabras, sino con experiencias, con pequeños despertares que comienzan cuando silenciamos el ruido exterior y escuchamos la sutil canción del corazón. Aquellos que escuchan este llamado suelen experimentar momentos de profunda emoción sin causa aparente, una conexión casi mística con la naturaleza, sueños vívidos de paisajes que jamás han visto, pero que, extrañamente, sienten como suyos. ¿Será que esos sentimientos son, en realidad, señales de que Lemuria nunca nos abandonó por completo? Mientras caminamos en esta jornada de recuerdo y despertar, algo aún más profundo nos espera en las capas ocultas de nuestra memoria espiritual. ¿Qué sucede cuando dejamos que esos recuerdos nos guíen? ¿Qué revelaciones podrían transformar nuestra vida cotidiana? La respuesta, quizá, esté en las formas más puras de conexión, en un tipo de sabiduría que el mundo moderno aún intenta, en vano, explicar. Cierra los ojos por un instante e imagina un mundo donde los árboles no eran solo parte del paisaje, eran hermanas, maestras silenciosas de sabiduría milenaria, donde el océano no era solo un recurso, sino una entidad viva, palpitante, capaz de transmitir mensajes en olas de amor y memoria. Ese era el mundo de Lemuria. Mientras las sociedades modernas se organizan en estructuras rígidas de poder y control, Lemuria florecía en comunión orgánica, sin jerarquías opresoras, sin necesidad de leyes escritas. Cada ser era visto como una expresión única de lo divino. Cada alma tenía un propósito claro, alineado con la gran sinfonía de la vida. Se dice que los lemurianos vivían en total armonía con las energías de la Tierra y el cosmos, comprendiendo que toda materia es, en realidad, vibración. Su tecnología no se basaba en máquinas o metales, sino en la resonancia de frecuencias. Hoy en día, la física cuántica comienza a descifrar esas verdades, que todo en el universo, incluso nuestros pensamientos, es energía vibrando en patrones específicos. En Lemuria, esta ciencia no era teórica, era la base de la vida cotidiana. Imagina ciudades erigidas no con ladrillos, sino con sonidos y luces moduladas. Cristales gigantes servían como emisores de energía, equilibradores de ambientes y almacenadores de conocimiento vibracional. Plantas y minerales eran consultados como sabios consejeros. Las decisiones importantes de la comunidad se tomaban a través de estados meditativos colectivos, donde la conciencia se unía para encontrar la mejor solución para el todo. La comunicación para ellos trascendía el sonido, se realizaba por telepatía, mediante el compartir de emociones puras, imágenes mentales vívidas y vibraciones que pasaban directamente por el intelecto y tocaban el corazón. Pero ¿será posible aún hoy acceder a ese tipo de comunicación profunda? ¿Será que nuestras palabras, tan moldeadas por juicios y malentendidos, podrían evolucionar hacia algo más puro, como era en Lemuria? Entre los lemurianos, la sanación era un proceso natural. No existían hospitales ni medicamentos como los conocemos. La sanación ocurría a través de la armonización de las frecuencias internas, mediante el realineamiento energético del cuerpo y el alma. Actualmente, vemos un eco de esa sabiduría en el surgimiento de la medicina vibracional, la terapia con cristales y la sanación a través del sonido, prácticas que la ciencia apenas comienza a comprender plenamente. Es imposible no maravillarse ante la simplicidad y la grandeza de la vida lemuriana. Despertaban con el sol, saludaban a la tierra, al agua, al fuego, al aire y al espíritu todos los días con gratitud genuina. Respetaban los ciclos de la naturaleza como maestros invisibles. Cada fase de la luna, cada cambio de estación, era celebrado no como una mera tradición, sino como una oportunidad sagrada de alineación y crecimiento. ¿Será que si viviéramos hoy con esa conciencia, nuestros ritmos de vida también se transformarían? ¿Será que podríamos sanar la ansiedad moderna simplemente aprendiendo a escuchar el flujo natural de la existencia? La infancia en Lemuria era considerada la fase más sagrada de la vida. Los niños eran vistos como portadores frescos de la sabiduría cósmica. Eran educados no para competir,
sino para recordar quiénes eran en esencia. Imagina un mundo donde la educación estuviera basada en el florecimiento del alma y no en la obediencia ciega a sistemas de productividad. Otro aspecto impresionante era la relación de los lemurianos con lo que hoy llamamos portales dimensionales. Muchos relatos señalan que ellos dominaban el arte de transitar entre dimensiones, utilizando el poder de la intención y la frecuencia. Los viajes astrales, la comunicación con civilizaciones estelares, los encuentros con seres de otras realidades no eran fantasía, sino parte natural de la vida. Evidencias modernas, como la hipótesis de los agujeros de gusano de la física teórica, comienzan a sugerir que los portales entre diferentes regiones del espacio-tiempo son, al menos teóricamente, posibles. Lo que para nosotros es ciencia ficción, para los lemurianos era una práctica cotidiana. Pero existe un giro aún más fascinante. El corazón era el verdadero guía. Todas las tecnologías, todas las prácticas, toda la sabiduría dependían de un corazón puro, vibrando en la frecuencia del amor incondicional. Sin amor, la tecnología se volvía vacía. Sin compasión, el conocimiento se corrompía. Y quizás ese sea el mayor legado que los lemurianos nos dejaron, que no es lo que sabemos lo que importa, sino cuánto amamos. Y mientras nuestra mente intenta descifrar estas realidades, una pregunta aún resuena suavemente. Si dentro de nosotros reposa esa sabiduría olvidada, ¿qué más podríamos recordar antes de que ocurra el próximo gran ciclo de despertar? En un mundo regido por la armonía, ¿sería posible imaginar la caída? Y aún así, incluso las civilizaciones más iluminadas son tocadas por los ciclos de la existencia: nacimiento, crecimiento, transformación y disolución. Así fue con Lemuria. A diferencia de las caídas violentas que la historia tradicional nos relata, llenas de guerras, traiciones y destrucciones brutales, la caída de Lemuria fue un proceso más sutil, un alejamiento lento del equilibrio primordial, como un arpa que, poco a poco, pierde la afinación de sus cuerdas hasta que la música se convierte en un susurro lejano. Los antiguos relatos espirituales hablan de profundos cambios vibracionales en la tierra. La densidad comenzó a intensificarse. Las aguas, que eran espejos del alma, empezaron a agitarse. Tectónicamente, el planeta atravesaba transformaciones gigantescas. Volcanes despertaron, tierras se hundieron, mares invadieron. Pero esos cambios físicos eran solo la manifestación visible de un desequilibrio energético aún más profundo. ¿Será que el surgimiento de otras civilizaciones, como Atlántida, con su énfasis en el intelecto, la tecnología externa y la expansión del poder, habría desestabilizado el frágil tejido vibracional de Lemuria? Muchos místicos creen que sí, que mientras Lemuria seguía una trayectoria de corazón, Atlántida seguía una trayectoria de mente, y el choque de estas dos formas de existir habría creado un campo de tensión tan fuerte que el propio planeta ya no pudo sostenerlo sin cambios drásticos. Por eso, algunos dicen que la caída no fue un castigo, sino una elección, un acto de amor y preservación. Los lemurianos más sabios percibieron que la vibración de la Tierra ya no podría sostener su modo de vida. Entonces, se prepararon para partir. Algunos migraron hacia dimensiones superiores, otros descendieron a las profundidades de la Tierra, dando origen a mitos sobre pueblos intraterrenos como Telos en el monte Shasta, y muchos eligieron preservar su legado de una manera aún más ingeniosa. Antes de la sumersión final, se programaron cristales con códigos de sabiduría. Se anclaron sitios sagrados en puntos estratégicos de la Tierra, lugares como Hawái, la Isla de Pascua, los Andes y Australia, portales energéticos que, hasta hoy, vibran con la memoria de Lemuria. Pero quizá la preservación más audaz ocurrió en un lugar aún más inaccesible: el ADN humano. Estudios recientes sobre epigenética sugieren que memorias y traumas pueden transmitirse genéticamente a través de generaciones. Si esto es verdad, ¿sería tan absurdo pensar que sabidurías espirituales también fueron grabadas en nuestros códigos más profundos? Cuando sientes atracción por los cristales, por la meditación, por rituales de la naturaleza, cuando una música de sonidos ancestrales llena tus ojos de lágrimas, puede ser que lo que vibra en ti no sea solo emoción, sino memoria. Pero hay un giro que pocos se atreven a considerar. ¿Y si la caída de Lemuria fue planeada para suceder exactamente como ocurrió? ¿Y si, al fragmentarse y esparcir sus semillas por el mundo, Lemuria estuviera sembrando una nueva posibilidad para toda la humanidad?
como si hubiera entendido que, en algún futuro distante, quizá ahora, esas semillas despertarían, resurgirían y darían inicio a un nuevo ciclo de conciencia, más fuerte, más maduro, más luminoso. La sabiduría de Lemuria nunca desapareció, simplemente se ocultó en los lugares donde pocos buscan, en el silencio del alma, en la pureza de la naturaleza, en la sencillez de los gestos amorosos. Hoy, al redescubrir prácticas como la meditación de sanación, el uso de frecuencias sonoras para el realineamiento energético y la profunda reverencia por la tierra como un ser vivo, en realidad solo estamos abriendo viejos cofres de tesoros que siempre han estado dentro de nosotros. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si las semillas de Lemuria fueron plantadas para florecer precisamente ahora, ¿estamos listos para recibirlas? Tal vez el verdadero desafío no sea recordar, sino vivir a la altura de la memoria que late en nuestros corazones. En algún punto de la historia, aquello que fue olvidado siempre encuentra un camino para ser recordado, y hoy, algo invisible pero innegable está sucediendo. El llamado de Lemuria está resonando más fuerte que nunca. Si alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo acelerado, que tu alma anhela algo más puro, más verdadero, debes saber, podrías ser uno de los hijos de Lemuria que ha despertado en este nuevo tiempo. Místicos, canalizadores y estudiosos de la espiritualidad contemporánea señalan que estamos viviendo un momento de transición planetaria, un salto de conciencia que, para muchos, representa la reactivación de los códigos lemurianos dormidos en nuestra esencia. Esta nueva era no se trata de destruir lo que existe, sino de transmutar, integrar y elevar la vibración colectiva de la humanidad. ¿Sientes una afinidad natural con el mar, con los cristales, con prácticas de sanación energética? ¿Te conmueves al contemplar la naturaleza o sientes que existe una sabiduría silenciosa en los vientos, en las aguas, en las piedras? Si es así, es muy probable que lleves dentro de ti fragmentos vivos de Lemuria, fragmentos que ahora comienzan a despertar. Y no es una coincidencia. Según autores como Dolores Cannon y Matías de Stefano, muchas almas antiguas hicieron acuerdos para regresar exactamente en este momento de la historia. Trajeron consigo semillas de amor, compasión, conciencia ecológica y una espiritualidad profunda, no para dominar el mundo, sino para transformarlo desde adentro hacia afuera, como la flor que florece en un campo árido. Pero ¿estamos realmente listos para cargar con esta luz en un mundo que aún insiste en celebrar la oscuridad? El despertar lemuriano no se trata de grandes batallas externas, se trata de batallas silenciosas dentro del corazón, entre el miedo y la valentía, entre la separación y la unidad, entre la prisa y la presencia. Se trata de elegir, cada día, ser un portal vivo para el amor, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. La ciencia también apunta hacia este cambio. Investigaciones sobre campos morfogenéticos, como las desarrolladas por Rupert Sheldrake, sugieren que los seres vivos comparten una memoria colectiva. Esto significa que, al elevar nuestra vibración individual, también ayudamos a elevar la vibración del todo. Es como si cada pequeño acto de compasión, cada meditación silenciosa, cada lágrima de gratitud derramada al atardecer, alimentara un inmenso campo de energía que poco a poco reconstruye la frecuencia original de Lemuria en la Tierra. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu profundo anhelo por una vida más simple, más conectada, más auténtica, podría no ser solo un sueño, sino un recuerdo? Muchos lo sienten de manera espontánea, un deseo de dejar las grandes ciudades, de cultivar su propio alimento, de reunirse en pequeñas comunidades conscientes. Son ecos de un tiempo en que la vida no era una lucha, sino una danza entre el alma y la naturaleza. Y la pregunta que no deja de resonar es, ¿estamos realmente listos para traer de vuelta no solo las prácticas lemurianas, sino también la conciencia lemuriana? Tal vez el mayor desafío de los hijos de Lemuria no sea sobrevivir en el mundo moderno, sino enseñar al mundo a vivir nuevamente con el corazón abierto, con los ojos del alma despiertos, con los pies firmemente plantados en la tierra y la cabeza elevada hacia las estrellas, porque el despertar no es un evento dramático, es una serie de pequeños recordatorios, en el brillo de una mirada, en el calor de un abrazo sincero, en la elección consciente de vivir con amabilidad. Y a medida que más almas responden a este llamado silencioso, la tierra empieza, discretamente, a transformarse. Lo que antes parecía imposible,
ahora comienza a germinar como pequeñas semillas de luz en medio del caos. Así que escucha con atención, cuando el viento sople en tu rostro, cuando el agua acaricie tus pies, cuando una emoción inexplicable surja al contemplar la vastedad del cielo, tal vez sea Lemuria, susurrándote que ha llegado la hora de recordar quién eres en realidad. Si has llegado hasta aquí, respira profundo y permítete sentir. Algo dentro de ti ha cambiado, ¿verdad? Tal vez no sea algo que la mente pueda explicar. Es más como un calor silencioso en el pecho, un recuerdo sutil de que eres parte de algo mucho más grande, algo que la historia oficial aún no se ha atrevido a contar. Lemuria, más que una leyenda perdida, es un espejo que refleja aquello en lo que aún podemos convertirnos. Ella vive en nuestros gestos de bondad, en nuestra sed de autenticidad, en nuestra silenciosa negativa a aceptar un mundo desconectado del alma. Y ahora, más que nunca, nos llama a recordar. ¿Y si ese recuerdo también pudiera transformar tu propia vida hoy? Con el éxito transformador del ebook, El arte del pensamiento positivo, es momento de llevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook, El poder de la mente superior. Con él, aprenderás técnicas que la iglesia y sociedades secretas han ocultado durante siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu propio destino? Además, recibirás completamente gratis un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Nos vemos del otro lado. Quiero compartir algo personal contigo. Una vez, durante un viaje a una playa desierta, me senté solo, escuchando únicamente el sonido de las olas. Sin saber por qué, empecé a llorar, no de tristeza, sino de una nostalgia tan antigua que parecía venir de antes del tiempo. En ese momento, no sabía el nombre de esa añoranza. Hoy lo sé, era Lemuria dentro de mí, saludándome, pidiendo ser recordada y hablando de recordar. Si sentiste que este video encendió algo dentro de ti, no te vayas sin ser parte de nuestra tribu. Dale like a este video, comenta tus impresiones. Yo leo todo mientras tomo una taza de té y llevo un cristal en el bolsillo, lo juro. Y suscríbete al canal. Así, no solo apoyas este trabajo, te conviertes en parte activa del renacimiento de esta conciencia ancestral. Y antes de que tu alma vuelva a perderse en el ajetreo del mundo, quiero hacerte una invitación misteriosa. Aquí en la pantalla aparecerán 2 videos. Y no te voy a decir de qué tratan. Solo puedo decirte que, si hoy sentiste el llamado de Lemuria, estos videos son como llaves ocultas, listas para abrir aún más puertas dentro de tu corazón. La elección es tuya, el recuerdo es tuyo, y el tiempo es ahora. Hasta la próxima travesía, y que la antigua luz de Lemuria guíe tus pasos con amor, siempre.